Hola Francisco, en primer lugar, agradecido por la invitación y sobre todo para tocar estos temas tributarios tan importantes. Muchas gracias. Bien, doctor, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo primero que se debe hacer ante una fiscalización de la SUNAT? A ver si puede aclarar el panorama para esperar las preguntas de nuestro público. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta, Francisco, es que la fiscalización en sí es un procedimiento tributario por el cual lo que la administración va a hacer es básicamente verificar si lo que los contribuyentes han venido declarando en sus respectivas declaraciones juradas, sea en renta, en IGB o inclusive para efecto literario, se encuentra debidamente sustentado, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que ya a partir del 25 de marzo se inicia el vencimiento para el plazo de presentar la declaración jurada hasta el 8 de abril y estas declaraciones contienen datos o información que prácticamente los contribuyentes tienen respaldadas documentariamente y que seguramente van a implicar una determinación de un saldo a pagar al fisco o un saldo a favor. En ese sentido, la empresa queda expuesta, ¿no?, de acuerdo a lo que establece el código, a que la administración pueda, dentro del plazo de prescripción, requerirle diversa documentación de ese tributo declarado o el periodo que prácticamente corresponde el impuesto para corroborar si efectivamente la determinación se ha hecho en forma correcta. En caso encuentre la administración alguna omisión, ya sea omisión de ingresos, aumento indebido de gastos o inclusive mala deducción del gasto del costo, pues evidentemente va a reparar esa omisión, lo cual va a plasmar en un documento denominado resolución de determinación y consiguiente multa si es que acredita o demuestra que hay cifras o datos falsos, con lo cual culmina la fisca y se inicia la posibilidad que el contribuyente opte por impugnar este monto acotado o determinado o pague o fraccione la deuda. Mire, doctor, nos preguntan, tengo un negocio, una peluquería, ¿la SUNAT puede fiscalizarme? Bueno, sí. Lo que pasa es que mayormente algunos negocios han entendido, por ejemplo, que la fisca va a ir a las grandes empresas o medianas empresas, pero la fisca es un procedimiento que se apertura para cualquier tipo de contribuyente, ya sea que esté en el nuevo RUS, en el RER, en el régimen MIPE o en el régimen general del impuesto a la renta. Lo importante es que la fiscalización puede originar, por ejemplo, un procedimiento en el cual le digo, le voy a fiscalizar el impuesto a la renta anual del impuesto a la renta, le voy a fiscalizar el IGB, pero también se dan otros procedimientos que no forman parte de una fiscalización, sino son procedimientos de mera verificación, ¿no? Por ejemplo, la pregunta recurrente en las peluquerías, los negocios, estas tiendas, por ejemplo, como son las farmacias, es que la administración va aparentemente como un consumidor, adquiere un producto, pues prácticamente paga, recibe el vuelto, y después regresa el consumidor diciendo que en realidad es un featario de la administración, levanta un acta probatoria y deja constancia que se ha incurrido en una infracción de no emitir comprobante de pago, que es lo que mayormente pasa en estos pequeños negocios, ¿no? Porque mayormente son negocios que están dentro del régimen del nuevo RUS, con lo cual ellos pagan mensualmente 20 soles si el volumen de ingresos o adquisiciones es de 5.000 o la categoría 2 que es 50 soles si los ingresos llegan a 8.000. Pero sí puede ser sujeto de una eventual verificación de obligaciones o incluso una fisca si es que la administración, por ejemplo, detecta que esta persona no tenía, digamos, ya los requisitos para estar en el nuevo RUS, sino en el régimen general por el volumen de ventas, ¿no? O sea, sí está expuesto a una eventual fiscalización. Por eso, mayormente en estos pequeños negocios, lo mínimo que se exige es que emitan comprobantes de pago por cada servicio que prestan, que es la primera obligación que nosotros podríamos decir de las más importantes que tiene cada contribuyente. Presentar la declaración de acuerdo al volumen de ingresos, volumen de ventas o incluso al régimen que esté, digamos, que le corresponda. Bien, esta misma seguidora, doctor, nos pregunta, ¿de qué otra forma la SUNAT puede visitar mi negocio? Bueno, también se da como consecuencia de a veces denuncias o cruces de información. Hay que ver también que muchos negocios, que mayormente se han constituido como empresas, emiten boleta, emiten factura y el consumidor pues puede ser un consumidor final que prácticamente lo tiene como un sustento documentario, pero también pueden prestar servicios a personas que den el RUC de una empresa. Entonces, en ese sentido, la empresa podría mandar al gasto ciertos gastos que podrían parecer para nosotros gastos personales y de repente es una manera de que el fisco visite estos negocios, ¿no? Ya sea por declaraciones de terceros, por volumen de ventas, ahora que está prácticamente generalizándose la facturación electrónica, pues hay estos mecanismos también para que el fisco pueda acudir a estos negocios, ya sea haciéndose pasar, por ejemplo, como un consumidor, si hablamos de un procedimiento de mera verificación de obligaciones, o también de una fisca, si es que hay operaciones que han declarado con terceros, o los terceros han informado de alguna deducción de un gasto, o inclusive omisión de ingresos que el fisco haya podido detectar a través de la facturación electrónica.
preguntan también otro seguidor, doctor, ¿qué es lo que le tengo que decir a este funcionario de SUNAT que viene a fiscalizarme cuando se presenta por segunda vez indicándome de que trabaja en la SUNAT? Bueno, ahí hay que ver dos cosas, ¿no? Porque el que trabaja en la SUNAT tiene que estar acreditado, tiene que mostrar seguramente su fotocheck, alguna identificación, para no dejarnos sorprender por personas que a veces dicen que son personal de la SUNAT y buscan algún tipo de favor o tal vez intimidar a la gente, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, se daba antes, pero ahora cuando es una fisca hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando es una fiscalización, el procedimiento se va a iniciar con una notificación en el domicilio fiscal al contribuyente de una carta de presentación en el cual presento quiénes son los auditores, además de un primer requerimiento en el cual yo le voy a pedir diversa documentación que se entiende que la empresa, ya sea una persona natural o persona jurídica, ha conservado por esta obligación que da el código de conservar la documentación por lo menos por el lapso de 5 años del plazo de prescripción. Entonces, en ese sentido, si él se presenta como funcionario de la administración, verificar su acreditación y lo más importante, ¿no? Verificar si estamos ante una fiscalización, que es un procedimiento, como les digo, que se inicia con la notificación de una carta y un requerimiento, o si estamos simplemente ante estas acciones preventivas, inductivas, en la cual más bien el fisco acude y observa alguna omisión y deja constancia o recomienda a los contribuyentes que emitan comprobantes de pago, que por cada evento o servicio que supere los 5 soles están obligados a emitir la boleta de venta. Entonces puede darse el caso también de que estemos ante procedimientos de mera verificación o inclusive personas, como les digo, ¿no? que se hacen pasar como consumidores, regresan al negocio, si les he dado el vuelto, me compraron, por ejemplo, un 6-pack de leche Gloria, una botella de aceite, o estos productos que prácticamente se están sacando en los supermercados que son de limpieza por el tema del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy al negocio, pago con 100 soles, me da mi vuelto, por ejemplo, 25 soles, yo me quedo parado, pongamos que yo fuera el fedatario de la SUNAT, y el otro señor, el vendedor se queda parado y me dice, ¿qué más quiere? ¿No? Entonces, bueno, nada más, ¿no? Regreso y le digo, señor, sorpresa, ¿no? Soy funcionario de la SUNAT, así que usted ha cometido una infracción de no emitir comprobante de pago. Le levanto su acta probatoria, eso se plasma en una sanción de cierre por 3 días, ¿no? Salvo que en los últimos 4 años no haya tenido una sanción similar, con la cual es básicamente una sanción moral, por decirlo de una manera, no le voy a cerrar. Pero básicamente esto ya no responde a una fisca, sino a una verificación de obligaciones, que es básicamente un procedimiento paralelo a una fiscalización, pero no forma parte de una fiscalización. Doctor, nos preguntan si es que me equivoco en darle el vuelto a este funcionario de la SUNAT, ¿puede cerrarme el negocio? Bueno, lo que pasa es que ahí también hay que ver cómo, cuando uno se equivoca a favor o en contra, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que va al negocio, me paga con 100 soles, le doy su vuelto 50 y recibe el vuelto y no me dice nada, hay que ver que al margen que haya, por ejemplo, un vuelto de más, un vuelto de menos, la obligación de la persona, del vendedor, es emitir el comprobante de pago. Ahora, si hay de más o de menos, igual él podría levantar digamos, el acta probatoria, pero no va a dejar constancia, por ejemplo, que pagó y se le dio menos vueltos. Eso no es competencia de la SUNAT. Lo que es competencia es ver si al momento en el cual se apersona el negocio, se le emitió o no se le emitió el comprobante de pago. Por eso, inclusive, no sé si recuerdan, el 14 de febrero, la fecha pues para muchos muy interesante, muy romántica, el fisco empezó a cerrar a todo el mundo, ¿no? Uno se iba, por ejemplo, a comprarle algo a la pareja, está cerrada la bodega, se iba a la farmacia, está cerrada la farmacia, el restaurante, la cevichería también está cerrada, porque saben que para esas épocas pues, los vendedores o los comerciantes se preocupan más en ofrecer ofertas y no necesariamente emitir comprobante de pago. Entonces, SUNAT, y tengo de buena fuente porque también lo vi, el 14, el viernes, que cayó viernes incluso si no me equivoco, empezó a cerrar varios negocios como consecuencia de no emitir comprobante de pago, ¿no? Justamente sobre eso que acaba de mencionar, doctor, hay una pregunta bastante interesante. Nos están consultando, ¿qué temporadas o en qué temporadas la SUNAT realiza estas fiscalizaciones para estar prevenidos? Bueno, interesante, ¿no? Porque ahí la pregunta tiene que ver con en qué fecha debo estar preparado para tener el sustento documentario que respalde mis operaciones. Como hemos comentado, si hablamos de una mera verificación de obligaciones en la cual el funcionario no se presenta como funcionario de SUNAT, sino como un consumidor, esto lo hace a lo largo de todo el año. Por eso, inclusive, hemos recomendado que para estas temporadas, por ejemplo ahora, ¿no? Estamos ante una alerta de una pandemia en la cual se ha dicho, por ejemplo, que los chicos, pongamos un ejemplo, ¿no? Los escolares no van a acudir hasta el 30 de marzo. Entonces, las personas seguramente van a comprar en la bodega más cercana diversos productos vinculados con aseo, limpieza, productos perecibles. Entonces, está más expuesto a que el fisco también, por su parte, pueda
exigir estos negocios, hacerse pasar por un consumidor y decir quiero productos de limpieza, ¿no? Elegía cloros, POEs, Vanish, tú me preguntarás por qué sé algo de eso, porque también hago mi recado por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a dar a lo largo del año, pero eso es como una verificación de obligaciones, pero la fisca en sí, mayormente, ¿cuándo se da? Como procedimiento de fiscalización se da siempre pasados algunos 2 o 3 o 4 meses de la presentación de la declaración jurada anual de renta. Por ejemplo, yo presento mi declaración jurada anual de renta entre marzo y abril de este año. Va a ser difícil que SUNAT me fiscalice el impuesto a la renta del 2019, por ejemplo, en este año. ¿Por qué? Porque van a esperar seguramente culminar los procedimientos de fiscalización, verificación de obligaciones del impuesto a la renta 2016, 2017 o 2018, que son periodos que no han prescrito, porque el fisco mayormente trata de fiscalizar los periodos que están por prescribir, ¿no? Para que no prescriban, ¿no? Y en el caso de la prescripción estamos hablando de un plazo de 4 años. Entonces, en el caso de la fisca, como les digo, no hay un indicador que diga con qué porcentaje alto se va a fiscalizar los 2 o 3 o 4 siguientes meses. La fisca es un procedimiento en el cual puede darse en cualquier momento, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, un indicador. Si yo soy un proveedor de bienes y servicios y sé que me han hecho el año pasado un cruce de información porque el fiscalizado es otro, y a mí me han preguntado, señor, ¿usted le vendió productos a tal empresa? Yo he dicho, sí, sí le vendí. ¿Desde cuándo? Entonces, ¿por qué? Porque al otro lo han fiscalizado. Para que al otro lo hayan fiscalizado es porque previamente SUNAT tiene una base de datos y una declaración que es el DAUT que le permite conocer todo el circuito de las operaciones. Por eso esto se puede dar a lo largo del año también, como el caso de las verificaciones, pero sí tomando en cuenta, por ejemplo, que si declaro mi impuesto a la renta ahora el 2019, es poco probable que renta 2019 fiscalicen este año. Lo más probable es que fiscalicen el 2017, 2016, 2018, que son periodos que a la fecha aún no prescriben. Una seguidora, Rosa, nos pregunta, ¿todos los negocios, doctor, pueden ser fiscalizados por SUNAT o algunos están exceptuados? Bueno, en realidad todos, ¿no? Porque hay que ver también de que no es lo usual que al contribuyente que está en el nuevo RUS le inicien una fiscalización como si fuera una empresa que esté en el régimen general, que tiene un volumen de ventas mayor o que la tasa que paga anual es de 29.5%. Los pequeños negocios, más que procedimientos de fiscalización, lo que tienen son verificación de obligaciones tributarias. Es decir, van a los negocios, se hacen pasar por consumidores para saber si se emitió o no se emitió el comprobante pago. En algunos casos, por ejemplo, cuando los pequeños negocios han pedido devolución de créditos a su favor, como son retenciones o percepciones aplicadas del IGB, al momento de pedir devolución, ahí están expuestos a una fiscalización. ¿Por qué? Porque al momento en el cual yo solicite la devolución, tendría que estar al día en mis obligaciones tributarias, llámese no tener omisiones, no haber incurrido en sanciones tributarias o estar expuesto porque sé que el fisco, cuando quiera devolverme, va a tratar de encontrarme algo, ¿no?, que le permita compensar ese monto a devolver con el monto de la deuda. Así que yo diría, en forma muy general, que todos los negocios están expuestos al procedimiento de fiscalización tributaria, pero que en algunos casos lo que más vamos a ver son acciones de, digamos, de cumplimiento, como que acciones de verificación de obligaciones tributarias, en la cual lo que se va a buscar es saber si emiten comprobante de pago, si están emitiendo, llevando los libros de acuerdo a las formalidades establecidas. Inclusive te comento, Francisco, que hace poco el requerimiento más recurrente de estas acciones de verificación, no de fisca, era, por ejemplo, cuando han comparado cuánto facturan, ¿no?, mensualmente y cuántos pagos han recibido por POS. Entonces, esto se ha dado a través de cartas inductivas, en las cuales, no en una fisca, le han dicho, señor, lo instamos a que usted regularice porque hemos visto que su negocio, por ejemplo, una cevichería, ha declarado ventas por 100, sin embargo, los pagos por POS han sido por 500. Entonces, esas inconsistencias que se pueden alertar fácilmente por los medios de pago y por los sistemas de SUNAT hacen que se inicie primero una notificación de acciones de verificación para posteriormente, si el contribuyente no regulariza, no subsana o no presenta un descargo, ya le puedan iniciar un procedimiento de fiscalización tributaria. Nos preguntan, sí, doctor, a propósito de lo que acaba de comentar, para evitar ser multado por SUNAT ante una fiscalización. Bueno, sí recomendamos que en una fisca los contribuyentes estén previamente al día en sus obligaciones tributarias. No me refiero inclusive a que tengan que haber pagado los tributos puntualmente. Por ejemplo, en el caso del IGB hay un régimen que es el IGB justo, por el cual si yo no puedo, si estoy dentro del régimen MIPE y no puedo pagar mi obligación este mes, tengo 90 días para poder pagarlo, siempre y cuando en el formulario virtual me acoja a este mecanismo de pago a 90 días.
Pero yo considero que es importante, sobre todo, por ejemplo, no son del caso del POS, sino hemos tenido también notificaciones cuando los contribuyentes llevan con atraso los libros contables, ¿no? Esta infracción que inclusive ya se aplica desde el 2018 para los libros electrónicos. Yo considero que es importante tener en cuenta que si el fisco aún no me ha requerido, aún no me han mandado ninguna notificación, o inclusive si me han mandado una carta inductiva o una esquelicitación, yo pueda regularizarlo antes que se inicie ya la fiscalización. Y con eso tengo la ventaja de que la omisión, mayormente que esté en función a UITs o al porcentaje de los ingresos netos, tengo un descuento hasta el 90% si es que yo cumplo con las siguientes obligaciones. Por ejemplo, presento mi declaración jurada en forma oportuna. Si no puedo pagar, trato de pagarlo a la brevedad posible y evitar, como hemos comentado, el fraccionamiento, porque esto más bien activa la cobranza. En el caso de los libros electrónicos, llevarlos en los plazos establecidos. Si está con atraso, regularizarlo ahora y pagar la multa con el descuento del 90%. Para el caso, por ejemplo, de conciliar lo que he declarado con lo que he facturado, verificar si hay esa conciliación y si no concilia, regularizarlo pagando la multa por declarar cifras y datos falsos con el 95% de descuento, incluso también respecto de ingresos que yo haya o que se hayan devengado y que simplemente no he reconocido para renta, ¿no? Rectificar, subsanarlo para efecto de los pagos a cuenta y que esto no tenga una incidencia mayor, sobre todo cuando SUNAT fiscalice. Lo que pasa es que la fisca es un procedimiento en el cual hemos observado que los contribuyentes mayormente se ordenan cuando son fiscalizados, lamentablemente, ¿no? Pero yo diría que antes de la fisca lo ideal sería verificar mis libros contables que estén al día, las anotaciones, la facturación, que de preferencia que todo esté bancarizado, para poder sustentar debidamente mi gasto, mi crédito fiscal como un medio de prueba adicional de que es una operación real. Y sobre todo les recomiendo a las empresas contar con la mayor documentación posible, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que me dicen, doctor, pero cuando me dan la fisca yo voy presentando de acuerdo a lo que me piden, lo cual es muy cierto, porque la fisca es un procedimiento en el cual le vamos a mandar diversos requerimientos, en el cual le voy a pedir de documentación más general a la documentación más específica. Entonces van entregando poco a poco la documentación y al final la empresa, el fisco le desconoce el gasto del crédito porque dice que es una operación no fehaciente, porque no tiene contratos, no tiene informes, no tiene proformas, cotizaciones, no sabemos quién fue la persona que recibió la mercadería, si hay un inventario inicial, inventario final. Entonces, eso implica que a veces las empresas tengan por obligación o por un tema de prevención contar con la mayor documentación posible que respalde sus operaciones. No me refiero solamente al comprobante pago, al registro contable, a la bancarización o el contrato, sino documentación interna, correos electrónicos, historiales, por ejemplo, de WhatsApp, notificaciones en redes sociales. Todo eso sirve para respaldar que la operación es fehaciente. El fisco siempre va a atacar que la operación no está sustentada o no es fehaciente porque es un criterio subjetivo, ¿no? Pero entonces es algo que dice, me parece que es una operación no fehaciente, me parece que no se ha realizado, me parece que no le has comprado al proveedor. Entonces, ¿qué necesito para poder desvirtuar ese argumento, sustentar con la mayor documentación posible esta operación y evitar una contingencia tributaria? Nati Palacios Yahuanda nos pregunta, si por ejemplo, doctor, en mi RUC emito solo boletas, pero no realizo compras, al momento que hago mi boleta para pagar de 20 soles, ¿puedo poner en microcompras 0? Bueno, lo que pasa ahí seguramente se refiere a que ella no realiza adquisiciones y solamente realiza operaciones de venta. Bueno, ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la norma señala que sí está, por ejemplo, en el régimen del nuevo RUS, su volumen de compras o de ingresos no es superar los 5.000 si quiere mantenerse, o hasta 5.000 si quiere mantenerse en la categoría 1 y hasta 8.000 si quiere mantenerse en la categoría 2. El hecho que no tenga compras o ponga, por ejemplo, compras en 0, pues no va a afectar su obligación tributaria, porque el fisco lo que va a verificar es si ella está de acuerdo a su volumen de ventas o de compras de la categoría 1 o categoría 2 de nuevo RUS. Lo que va a pasar seguramente, y creo que es la preocupación de la contribuyente, es, ella dice, si esto me podría originar un problema en el cual la SUNAT de oficio me saque el nuevo RUS y me mande al régimen general. Bueno, eso no va a pasar, porque en este caso su volumen de ventas o de compras no está superando el mínimo y el máximo que se pide para la categoría 1 o categoría 2. O sea, no habría ningún problema. Catherine Trujillo, doctor, ¿pero es obligatorio declarar el DAOT, Declaración Anual de Operaciones con Terceros, si ya se declaró en los libros electrónicos? Bueno, siempre se generó esa duda, ¿no? Para el caso de aquellos que lleven libros o, digamos, libros electrónicos obligados a emitir facturación electrónica también, si es que están obligados a presentar el DAOT, ¿no? Ahí, por una interpretación que se ha dado, pues prácticamente no habría tal obligación, porque más operaría para aquellos negocios cuya facturación no supera los límites que establece esta obligación informativa, y no habría ninguna omisión tampoco. O sea, no habría, digamos, la obligación de presentar el DAOT si es que ya lleva todo lo que es la facturación y los libros electrónicos.
Nos preguntan también, doctor, ¿cómo registro la información de mi negocio en los libros electrónicos? Bueno, mucho depende, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que los contribuyentes, por ejemplo, emiten facturación electrónica al margen de que el servicio se haya prestado porque el cliente les ha adelantado el 50% o un pago parcial de la operación que respalda el quehacer diario con las empresas. Por ejemplo, yo tengo un ingreso al día de hoy de 200 por un servicio que aún no se ha prestado. Entonces, ¿qué hago yo? Emito la factura electrónica, la genero ya sea en el portal de Sunat o en mis propios portales, ¿no? Sistema de emisión electrónica, y con eso ya declaro lo que vendría a ser mis ventas. Pero estoy pensando básicamente en el IGB para generar esta facturación electrónica. Mi negocio puede ser variado, mi negocio puede ser de servicios, puede ser de venta, puede ser producción, puede realizar exportaciones, pero la norma que va a aplicarse no va a ser solamente la de los libros electrónicos, como cuando se genera el comprobante, cuando se hace la anotación, sino básicamente el reglamento de comprobante de pago. O sea, saber en qué momento corresponde la emisión del comprobante, ya sea, por ejemplo, cuando se ha recibido parte del precio, cuando se entregó la mercadería, cuando se prestó el servicio o cuando vencieron las cuotas para el pago también. Entonces, es importante tener en cuenta que para efecto de la facturación electrónica no estamos pensando necesariamente en un servicio ya prestado, sino inclusive en un monto que ha sido ya abonado a la empresa que me obliga a facturarlo. O sea, estoy pensando más que todo en el IGB y no tanto en un ingreso de vengado para renta, porque son dos impuestos distintos y la forma de terminación también es distinta. Doctor, hay que recapitular para que la gente se enganche a esta transmisión en vivo. El título es ¿qué hacer ante una fiscalización de la SUNAT? Pueden ustedes dejar sus preguntas en la caja de comentarios o pueden llamar al 902-593-123. Nosotros estamos con la presencia del doctor Miguel Carrillo, es abogado experto en derecho tributario, para que resuelva absolutamente todas las dudas que ustedes puedan formular en esta transmisión. Doctor, paso a paso, ¿qué hacer ante una fiscalización de la SUNAT? Que es la pregunta, el tenor de esta entrevista. Primero, yo diría ordenarnos, porque sabemos que la fisca puede darse en cualquier momento. Como decíamos nosotros, la fisca es algo que está alrededor de nosotros, pero no sabemos en qué momento se nos va a dar. Uno podría hacer el símil, por ejemplo, una empresa que el día de hoy recibe una notificación de SUNAT, ¿no?, que le van a fiscalizar el impuesto a la renta del 2016 o el IGB enero-diciembre 2016, pues lo que hay que tener en cuenta es que nos van a pedir documentación que la empresa se entiende que tiene, ¿no? El primer requerimiento, por ejemplo, si es una empresa que se dedica a fabricación de bienes por encargo, por ejemplo, ella recibe insumos que los incorpora en las telas o en las prendas para que finalmente las transfiera al adquirente, pues le voy a pedir, por ejemplo, si fuera auditor de SUNAT, primer requerimiento, mira, te voy a fiscalizar el impuesto a la renta 2016, el IGB enero-diciembre 2016, te voy a pedir comprobante de pago, libros contables, medios de pago, actas de Junta General, de directorio, te voy a pedir contratos, adendas, notas de débito, notas de crédito, guías de remisión, de repente libro de acta de las actas de lo que es la matrícula de acciones y diversa documentación que la empresa se entiende que tiene. Por eso lo primero que hay que hacer ante una fiscalización es ordenarnos, es decir, saber básicamente qué documentación sustenta lo que ya nosotros hemos declarado en el anual de renta y qué documentación no solamente hablamos contable, laboral o civil, sino también interna, respalda las decisiones que la empresa ha tomado. Por ejemplo, lo que más fiscalizan en las empresas son los gastos a favor del personal, ¿no? Si le ha dado al gerente una gratificación extraordinaria, si la empresa pasó, por ejemplo, consumos de gastos por viaje, ¿no?, del personal, o viáticos, ¿no?, que sustenta los viáticos, los pasajes. Es decir, la idea es tener en cuenta que es un procedimiento en el cual solamente se va a hacer un cotejo de lo que yo declaré con lo que la empresa se entiende que tiene a la mano. Presento la documentación, el segundo, tercero o cuarto requerimiento dentro de esta fisca, ya sea definitivo o parcial, va a ser seguramente los sustentos correspondientes, ¿no? Señor, ¿usted por qué tomó estos gastos si no son necesarios para el negocio? Por ejemplo, que la empresa le haya querido comprar al gerente 5 ternos con el RUC de la empresa de una marca específica, por ejemplo, la marca Tommy Hilfiger, ¿no? Usted gastó $20,000 en 5 ternos y quiero saber por qué lo mandó como gasto. Entonces, yo tendría que sustentar cuál fue el motivo que la compra de esos bienes hizo que la empresa pues, se mantenga en el mercado, le dé una mejor categoría de, digamos, visión empresarial u otra cosa, pero más lo asociamos a un gasto personal. Entonces, lo que muchos han dicho es que tal vez la forma, por ejemplo, para deducirlo, sería pasarlo como un gasto, una suma en especie, como un pago en especie al gerente, y que sobre eso se le retuvo la quinta categoría. Entonces, eso sí podría pasar como un gasto. Es decir, lo que vamos a tener son cuestionamientos a las compras, a las adquisiciones, ya sea que lo hayas tomado como gasto, como costo, pero también si es que ha habido omisión de ingresos.
Por eso lo primero que se requiere es, primero, tener a la mano la documentación que respalda las operaciones y tener los argumentos suficientes a través de esta documentación para refutar los argumentos que SUNAT utilice para cuestionarme los gastos, la omisión de ingresos o el aumento indebido de saldos arrastrables. Bien, doctor, hay otra pregunta de una seguidora una pregunta bastante interesante. Nos comenta que tiene un pequeño negocio. ¿Cómo tendría que ordenarse? ¿Tendría que contratar a un abogado tributarista, algún contador para poder ordenarse? Bueno, ahí también no es que uno quiera hacer su cherry, pero definitivamente va a tener la necesidad de tener un asesor, sobre todo puede ser un asesor tributario, un asesor contable, que por lo menos, si es un pequeño negocio, verifique que lo que está declarando está debidamente sustentado con las boletas que está emitiendo o las boletas que está recibiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de ordenarse, me refiero básicamente a documentación contable, civil, societaria, laboral, pero que también tiene un correlato con documentación interna a través de correos electrónicos, por ejemplo, proformas, cotizaciones, órdenes de compra y demás, que son lo que va a complementar lo que ya sabemos nosotros que forma parte de estas obligaciones tributarias. Pero sí considero importante que si ella, por ejemplo, está teniendo un negocio que puede estar en el nuevo RUJ o en el RER, por lo menos verifique ella, ¿no? Ella, que es la titular del negocio, con asesoría del contador, si los ingresos que se están declarando forman parte de lo que se está facturando o lo que está también teniendo como adquisiciones y finalmente si es que los pagos que se está haciendo con POS responden a lo que está facturando, porque cuando hay una desproporción entre lo que está ingresando a caja y lo que está facturando, pues el fisco lo detecta como inconsistencia y automáticamente va a mandarle seguramente esta carta inductiva en la cual ha detectado esta inconsistencia y le va a pedir que regularice. ¿Puedo asistir a las oficinas de la SUNAT para que ellos me asesoren en estos temas, doctor? Bueno, hay que ver dos cosas, ¿no? Por ejemplo, para SUNAT es muy importante establecer una diferencia entre lo que es orientación y lo que es asesoría, ¿no? Además, yo diría que mayormente la persona natural o la persona, digamos, el ciudadano de a pie, mayormente requiere algún tipo de asesoría porque las normas son muy variantes, el lenguaje es muy técnico, inclusive de repente lo que estamos conversando nosotros, Francisco, es muy técnico y para algunas personas no lo van a poder entender, ¿no? A veces uno trata de decir las cosas de la manera más simple y a veces el contribuyente llega al contribuyente, pero tiene que ser como algo personalizado. El fisco lo tiene como una diferencia entre lo que es asesorar y orientar. Por ejemplo, cuando uno va al fisco o a las oficinas de los centros de consultas o llama, SUNAT te puede dar información respecto de qué es lo que dice la norma. Inclusive mayormente te dicen el artículo tal dice tal cosa, la norma establece tales regímenes, pero más allá no van a ir. Ellos no pueden asesorar porque ellos consideran que asesorar implica ya un servicio exclusivo, privado, que lo puedes obtener con cualquier asesor empresarial. Por eso lo que te van a decir es información muy puntual, ¿no?, sobre cumplimiento de tus obligaciones, pero sí es importante, por ejemplo, lo que yo siempre hago es verificar cómo está la página web de SUNAT, si es que hay, por ejemplo, estos instructivos, ¿no?, o utilitarios en los cuales te explican tus obligaciones como contribuyente, las sanciones que puedes tener por haber incurrido en una infracción tributaria, pero también es importante eso cotejarlo, ¿no?, con lo que el negocio está haciendo, ¿no? Porque muchas veces uno va con una pregunta muy general que de repente no se aplica para mi negocio y tengo una respuesta que no es la más acertada. Más aún porque cuando uno va a orientación de SUNAT, no es que la respuesta que te dan se plasme en un documento. Hay personas, por ejemplo, que han dicho, pero a mí el orientador me dijo tal cosa, van al orientador, el orientador dijo, no, de repente la señora me entendió mal o el señor me entendió mal. Por eso el problema que hemos tenido es que la orientación a veces no resulta suficiente para atender todas las dudas y consultas que tengan los contribuyentes, sobre todo lo que quieran hacer como una especie de planificar, ¿no?, sus obligaciones y evitar algunas sanciones tributarias. Yo diría que va a buscar o va a obtener una orientación, pero asesoría personalizada de repente no la va a tener porque eso ya escapa de la función del orientador. Otra pregunta, doctor. Nos dicen, yo no soy abogado, tengo un pequeño negocio, es una botica. ¿SUNAT me puede cerrar el negocio? ¿En qué casos? Bueno, hay que tener en cuenta que si es una botica o es un pequeño negocio, seguramente por el volumen de ingresos está acogido a un régimen de simplificado, no de renta. De los 4 regímenes hay que recordar que son 4 regímenes. Tenemos el nuevo RUS, ¿no?, que básicamente es para aquellos contribuyentes, personas, más que todo, sobre todo, únicamente, exclusivamente persona natural
que volumen de ingresos y de adquisiciones no supera los 5.000 u 8.000 soles para la categoría 1 y 2, el RER, que es un pago mensual de 1.5%, el MIPE, que es igual casi que el general, pero con el pago de cuenta de 1%, y un porcentaje, el 10% sobre las primeras 15 UTS y 29.5% el anual, y el general, que sí es 29.5%. Seguramente lo que está refiriendo el participante es si es que le pueden cerrar por alguna inconsistencia o alguna omisión tributaria. Bueno, normalmente el cierre hay que tomar en cuenta que es una sanción que se da no en un procedimiento de fiscalización, se da en una verificación de obligaciones, es decir, el consumidor es prácticamente la persona que va al negocio, pide un producto, por ejemplo, en la botica, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo, ¿no? Él es la botica, yo voy y pido, a ver, se me ocurre, ¿no? 4 Panadol, un paracetamol, ibuprofeno y por ahí una gasa, ¿no? Y por todo eso, ¿cuánto pagué? Bueno, me sale en promedio, pongamos 18 soles, pago con un billete de 50, me da mi vuelto, regreso al establecimiento y sí, pues puedo dejar constancia que ha incumplido la obligación de emitir comprobante de pago, lo dejo constancia en un acta probatoria y posteriormente dejo constancia que se le va a cerrar por 3 días, ¿no? La sanción va a ser el cierre por 3 días y ¿cuál va a ser la sanción que le estoy poniendo? Puede ser 2, puede ser la primera, no emitir comprobante de pago, o la segunda, no emitir documentos que califiquen como comprobante de pago. De repente el de la botica no entrega comprobante, sino entrega como un recibito que más parece una rifa. Entonces, también lo puedo cerrar como consecuencia de haber emitido un documento que no es el que corresponde a un comprobante de pago. Pero sí se puede dar. Por eso yo le digo a las empresas o a los pequeños empresarios, le digo, bueno, si ustedes tienen un negocio y saben que están cerrando negocios por no emitir comprobante de pago, pues tengan en cuenta que basta que el importe supere 5 soles para que tener la obligación de emitir la boleta de venta. Si el cliente hace una compra por un valor menor a 5 soles y me pide el comprobante, también tengo que dárselo, ¿no? Porque si bien es cierto, la obligación está a partir de 5, si el monto es menor y el cliente me lo pide, tengo que darle el comprobante. Así que sí puede darse el caso, efectivamente, de que la botica la cierren por no emitir comprobante de pago dentro de una verificación de obligaciones tributarias que la hacen los fedatarios, pero no necesariamente en una fiscalización, porque eso implicaría ya notificarle un requerimiento, una carta que va a terminar no con el cierre del negocio, sino va a terminar con una resolución de multa, una resolución de terminación si hay omisión de ventas o ingresos, y que él va a poder después reclamar, ¿no?, si no está de acuerdo, o apelar ante el tribunal fiscal. Pero en el caso del cierre también lo puede impugnar, pero el problema va a ser que ¿qué impugno si prácticamente yo no emitir comprobante de pago? O sea, me va a quedar vacío mi argumento para reclamar y lo más probable es que lo pierda, con lo cual lo único que voy a hacer es dilatar el cierre, porque mientras que esté reclamado o apelado no me van a cerrar. Pero si el tribunal resuelve sí procede el cierre porque no emitió comprobante de pago, pues prácticamente lo que voy a tener es el cierre de negocio de repente a posteriori. Doctor, nos preguntan, yo no emito comprobante de pagos, pero sí le entrego a mis clientes un POSIT y estampo mi firma. ¿Esto es suficiente? Bueno, habría que ver a qué se dedica el participante, porque si emite un POSIT, pues prácticamente estamos hablando de que es un documento que no está calificando ni siquiera como un comprobante ni ninguna obligación tributaria. El servicio hay que diferenciarlo, porque mira, si hacemos referencia a persona natural como tú y como yo, que prestamos un servicio, evidentemente no vamos a emitir boleta ni factura, sino lo que vamos a emitir, si es un servicio independiente, vamos a emitir un recibo por horarios electrónico a la fecha. Pero si es un negocio que está realizando una actividad, por ejemplo, muchos me han preguntado qué pasa con estas personas que tienen su página en internet, ¿no?, su página web, su fanpage, y realizan ventas en internet, ¿no?, y todos los pagos los hacen a su cuenta y no emiten comprobante de pago. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, habría que analizar si el servicio se presta por una actividad independiente, lo que ha correspondido es emitir un recibo por horarios, pero si estamos ante un negocio de venta o compraventa de bienes, ya estamos ante una persona que está realizando operaciones por internet, pero que no está emitiendo comprobante de pago. Entonces, el fisco, ¿cómo lo puede detectar a él o cómo puede detectarla a ella? Como el caso del amigo, ¿no?, que dice, yo no emito comprobante de pago, pero lo que hago es efectuar un pago con el POSIT. Bueno, en esos casos, por ejemplo, el fisco lo va a detectar porque esto pasa por medios de pago, transferencia en cuenta, depósito en cuenta, que hacen, por ejemplo, que se incremente el patrimonio de la persona. Entonces, lo que hace SUNAT es mandarle con cierta periodicidad una carta inductiva en la cual le comunica que había un presunto incremento patrimonial no justificado, ¿no?, un desbalance en los ingresos o en el patrimonio, para que él sustente esos depósitos que le han hecho en cuenta, a qué
corresponde, porque hay una presunción de que son rentas no declaradas. Entonces, ese problema se puede generar si es que no se emite el comprobante de pago. Ahora, si el participante me dice, doctor, yo emito un documento que no es comprobante, pero yo no realizo ninguna actividad económica, ¿no? Yo presto un servicio gratuito, ¿no? Bueno, hasta ahí uno podría decir, bueno, en fin, no va a estar sujeto a una fiscalización, pero en el momento que hay una contraprestación, ya podríamos decir nosotros que hay una operación que puede estar sujeta a imposición, ya sea a través de una venta, un servicio, por ejemplo, obligaciones adicionales, por ejemplo, cuando sean estos casos de préstamos, ¿no? Y de intereses. O sea, todas estas operaciones de alguna u otra forma le generan un tipo de renta. Si hablamos de intereses, renta segunda, si hablamos de alquileres, por ejemplo, hay personas que alquilan inmuebles y me dicen, no me ha fiscalizado nunca la SUNAT, seguramente porque el pago se está haciendo no en entidad bancaria, sino plata en mano. Entonces, no tengo cómo detectarlo. Entonces, en esos casos ellos van a seguir así. ¿Por qué? Porque el fisco, la manera de llegar a ellos que tiene es a través, por ejemplo, de lo que declaran los terceros o incluso los depósitos que tienen en las cuentas. Entonces, eso hace que la fisca se active porque ya hay una inconsistencia, hay una omisión que es posible, ¿no?, de fiscalizarle al contribuyente para detectar si hay una omisión de ingresos, ya sea para renta o para el IGB. Nos saludan, doctor, y nos preguntan, yo vendo prendas por internet y siempre la transacción la realizo a contraentrega, o sea, plata en mano, ¿no? Claro. ¿SUNAT me puede fiscalizar? Bueno, en ese caso, pues ese es algo que para muchos es importante, ¿no? Porque algunos han dicho, pero si yo realizo operaciones en negro, ¿no? El pago también tiene que ser en negro. Bueno, lamentablemente es así, porque si yo tengo una operación, como dice el participante, al cual saludamos también, ventas por internet, ¿no? Está vendiendo bien, está siendo habitual en esta actividad, entonces su negocio es dedicarse a la venta de esos productos por internet. Entonces, lo que él tendría que hacer es prácticamente sincerarse, ir al fisco, sacar su RUC, ver la manera si encaja en algún régimen simplificado, ya sea el nuevo RUC o el RER o el MIPE, ¿no?, de acuerdo al volumen de ventas, y empezar a emitir comprobantes, porque el problema que tenemos es que al día de hoy él no es visible, ¿no? No es visible, ¿por qué? Porque todo se hace plata en mano, pero para el fisco, es más, yo recuerdo hace un par de años que SUNAT decía, vamos a fiscalizar las redes sociales, ¿de acuerdo? Y decía, por ejemplo, vamos a fiscalizar redes sociales como Instagram, Facebook, en las cuales tenemos personas que viajan a diversos lugares y de acuerdo a su patrimonio no se condice, ¿no? No sabemos dónde sacan plata para viajar a tantos lugares y su sueldo es casi mínimo. Entonces, sí podría SUNAT más adelante, ¿no?, verificar o contrastar a través de otros mecanismos, ¿no?, como lo hemos comentado, el caso del DAUD, hemos comentado el caso también de declaración jurada de renta, declaración de terceros o verificación en las cuentas bancarias si es que hay una omisión de ingresos, ¿no? Pero al día de hoy esta persona que nos dice que realiza ventas por internet, todo se hace pago en mano, no hay manera como identificar que está recibiendo o que está incrementando su cuenta si todo lo recibe sin que pase por bancos. Es decir, este es un típico caso de una venta en negro, en la cual no se emite comprobante, pero tampoco pasa por bancos, entonces no hay manera como detectarlo. Bien, doctor. Hay una pregunta también bastante interesante, nos comenta esta seguidora, Silvia Abarca, de que emite boletas electrónicas, emite boletas porque es una farmacia, pero en la forma del llenado, en el nombre, lo deja en blanco, claro, ya que son montos pequeños y le doy al cliente. ¿Cuál sería la forma correcta para llenar la boleta? Y si esto me traería algunas repercusiones perjudiciales por parte de SUNAT a mi negocio. Bueno, esa pregunta es muy frecuente porque date cuenta que en la emisión de boletas, sobre todo si son, por ejemplo, de el negocio, si no entendí, creo que es una farmacia, hay que darse cuenta que los gastos, ¿no?, los gastos médicos, medicinas, para el consumidor final, pues prácticamente no son gasto deducible, ¿no? Salvo, por ejemplo, los servicios que nos prestan los profesionales como son los médicos, odontólogos o cualquier oficio o profesión que emita recibo por medios electrónicos. Pero te comento, el tema con ella no va a pasar por un incumplimiento tributario, porque ella igual, por más que emita la boleta sin el nombre del cliente, pues prácticamente lo está reconociendo como ventas del mes para efectos de saber si está en la categoría 1 o 2 del nuevo RUS. O sea, el problema de sanción no va a tener, porque inclusive la única forma de sancionar es decirle, usted ha emitido comprobantes que no cumplen con la documentación mínima informativa, pero eso sería, por ejemplo, si es que yo estoy omitiendo a la vez una venta, pero el hecho que no ponga nombre no es algo que le genere una multa, pero sí mi recomendación sería que al momento de emitir las boletas, ¿no?, pregunte, ¿no?, a la persona, ¿no?, el nombre, lo consigne simplemente con una especie de control.
Pero es muy cierto también que cuando vamos a los negocios nos emiten la boleta y no nos ponen nuestro nombre, porque tampoco hay interés del consumidor de poder tomarlo como gasto. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera la ventaja de decir, ¿sabes qué? Esa boleta que me emiten por fármacos o por productos que compro en la farmacia me van a reportar un gasto, yo sí le pediría o mismo le diría al propietario del negocio que me emita la boleta con mi nombre. Inclusive muchos de estos negocios no emiten boletas de venta electrónica, sino física, porque aún no están obligados. Pero cuando se masifique el uso de componentes de pagos electrónicos, que se espera que sea para julio del 2021, pues prácticamente sí o sí vas a tener que llenar el nombre, porque tú lo mismo lo vas a generar o tú misma lo vas a generar con el sistema, y ahí queda claro que al momento que vas a declararlo, igual estás reconociendo el mismo ingreso de la boleta sin nombre de una boleta electrónica con nombre. Por ese lado no va a haber ningún problema. Raúl Alvarado, ¿por qué hay tantos negocios que no emiten comprobantes de pago, doctor? Bueno, yo creo que no emiten comprobante de pago porque sienten de que no declarando, digamos, o no facturando lo que corresponde, van a seguir gozando de un régimen simplificado. Muchas veces lo he dicho a los contribuyentes, a veces yo no emito. Mira, lo que pasa es que es una tendencia que para muchos es discutible, porque algunos dicen, yo no emito comprobante porque, mira, mi primo o mi amigo o un familiar tiene el mismo negocio, no emite comprobante y la SUNAT nunca le ha caído, ¿no? Pero si nos damos cuenta, creo que es una tendencia de que saben de que el fisco no está atento de todos los millones de peruanos que tenemos y que seguramente eso hace que ellos no declaren o no facturen para seguir permaneciendo en regímenes que por el volumen de ingresos, hablamos de 5.000 u 8.000 en el caso de Nuevo Rus, ya deberían pasar a otro régimen. Entonces, muchas veces no lo emiten simplemente porque no quieren hacerlo, quieren seguir, por ejemplo, disfrutando un mecanismo de beneficio tributario, o en algunos casos no sinceran sus ventas, ¿no? Y eso para mí es un problema porque a la larga lo que va a generar es la infracción de no emitir comprobante de pago con el cierre del negocio. Y eso lamentablemente perjudica no solamente al vendedor, sino al cliente, porque el cliente va a comprar algo y ve que el negocio está cerrado y prácticamente ya tiene que buscar otro negocio para qué comprarle. Entonces generamos lamentablemente algo tan básico que es emitir comprobante de pago. Lo hacemos un problema que nos genere el cierre del negocio y sobre todo el perjuicio con la persona que prácticamente es nuestro cliente. Por eso yo siempre digo, en esos casos lo ideal sería tener como práctica, como política, pensar de que la persona que está yendo a consumirme es la SUNAT. Porque si yo pienso eso, ante el temor, ante el susto que me cierre el negocio 3 días, ¿cuánto pierde un negocio por no emitir un comprobante de 3 días? Es una cantidad que puede ser inclusive mayor a una multa en función del OIT. Entonces me acostumbro, lo hago una práctica y de repente eso hace que mi negocio prospere, mi volumen de ingresos se incremente y pase otro régimen, pero sigo en la formalidad. Por eso muchos cuestionan, por ejemplo, que el costo de la formalidad es alto, pero también nos damos cuenta que obligaciones mínimas no las estamos cumpliendo. Y acá no hay ninguna justificación para el que no emite el comprobante. El que no emite el comprobante es porque simplemente no quiere. Y simplemente quiere sacarle la vuelta a la norma pensando que nunca le va a caer la SUNAT y la SUNAT está cada vez más cerca de ti. Este mismo seguidor nos pregunta, buenas tardes doctor, ¿en qué me beneficia directamente no emitir comprobantes de pago? ¿Hay algún beneficio económico por la cual muchos negocios no emiten estos comprobantes? Bueno, beneficio económico, yo diría que, bueno, es como decir, ¿qué beneficio tiene el que sustrae una cartera? Va a encontrar lo que es en la cartera del cosmético, pero beneficio, lo único que va a beneficiar es que prácticamente, como no está declarando la totalidad de sus ventas, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un mes omitió declarar ventas aproximadamente por 1.000 y prácticamente ha consignado ventas solamente por 5.000? Va a pagar 20 soles. Pero si hubiera declarado los 1.000, estaría en la categoría 2, con lo cual tendría que pagar 50 soles mensuales. O sea, inclusive el monto es mínimo, ¿no? Porque estamos hablando de negocios que prácticamente 8.000 al mes, no, algunos llegan, otros no llegan, pero creo que el problema se ha generado porque ellos piensan de que no declarando la totalidad de las ventas generan un beneficio. ¿Por qué? Porque les va a permitir seguir pagando su monto de 20 soles mensuales. Entonces, si tú analizas, Francisco, 20 soles por 12, nos da un total de 240 soles al año, de una facturación que pudo superar inclusive los 96.000 soles. Entonces, ese es el beneficio, entre comillas, porque prácticamente no me hace salir del Nuevo Rus omitiendo las ventas, pero a la larga yo sigo en la formalidad, ¿no? Disfrazando estas operaciones que me generan un riesgo. ¿Por qué? Porque está siempre latente la posibilidad que SUNAT me fiscalice, bueno, más que todo verifique mis obligaciones, me multe o me sancione, ¿no?
Ese es el problema. Dos preguntas finales, José Landa. Por mi zona, por mi barrio, se iba a realizar un concierto por el cual no se veía ningún fiscalizador del fisco. Algunos vecinos dijeron que no pagan impuestos y otros desconocen. En este caso, la SUNAT, ¿qué podría realizar? Bueno, ahí hay que ver, importante el tema de los conciertos. Bueno, ahora seguramente con lo que hemos tenido todo está suspendido, pero en el caso de los conciertos hay que darse cuenta que la empresa, mayormente que realiza el concierto, paga su impuesto a la renta por los ingresos que obtiene, porque prácticamente va a generar la venta de entradas, ¿no? Y sobre eso tributa. En el caso de que sea un concierto pues informal, no que sea abierto pues en plena, cerca, como dice, cerca de su barrio, han puesto pues como una especie de escenario y están los artistas, todo eso, pues prácticamente ahí no queda claro si es que el que está organizando está tributando, si es que las personas que han adquirido la entrada se les emitió un comprobante pago. Entonces, al ser tan informal, lo que prácticamente no va a ser responsabilidad, no va a ser de SUNAT, sino va a ser inicialmente de quién, de la municipalidad, ¿no? Saber si tenía licencia para dar tal espectáculo y posteriormente la SUNAT ir al organizador o al que prácticamente realice el concierto para hacer si está pagando su impuesto a la renta o el IGB sobre la venta de las entradas que ha hecho. Por eso le digo, ¿no? Mayormente cuando uno ve negocios, por ejemplo, hay veces me han dicho, ¿no? Pero me han pasado una foto de una persona que vende su tiendita de chicles, caramelos, y SUNAT la ha cerrado. Pero obviamente no se da así, ¿no? Sino que se da en negocios que están prácticamente en establecimientos que no emiten comprobante y que están sujetos a una verificación. En el caso de los conciertos, imagino que si son a campo abierto, el fisco podría requerir, ¿no? Básicamente al organizador el pago del impuesto a la renta por la venta de entradas, el IGB también, pero fiscalizando a la empresa, no necesariamente a los que asisten al concierto, ni mucho menos a los jaladores del concierto, estas personas que son contratadas para un día específico, ¿no? Doctor, ¿un negocio que está como persona jurídica y se cierra podría estar sujeto a fiscalización? ¿O como el negocio se cierra implicaría fiscalización o sanciones al gerente? Bueno, hay que ver dos cosas, porque si bien es cierto estamos ante una persona jurídica, pues prácticamente podríamos decir que la persona jurídica le corresponde un régimen que para nosotros no va a ser el régimen nuevo RUS. O sea, la persona jurídica no puede acogerse al nuevo RUS, por lo tanto no va a estar objeto a un cierre. Lo que vamos a tener seguramente es que es una persona jurídica, una empresa, que en el interín puede la administración requerirle documentación por un periodo X, por ejemplo, renta o IGB de un periodo 2015, 2016, 2017, ¿no? Considerando los periodos que aún no han prescrito, ¿no? Pero no a nivel de cierre, pero sí, digamos, a lo que podría ser una multa, por ejemplo, una resolución de terminación, que son actos que más están pensados para ser impugnados en un procedimiento como es la reclamación o la apelación. Pero cierre de negocio no vamos a tener desde el punto de vista que esta entidad, ¿no? O inclusive podría ser el caso de una entidad que está sujeta a una verificación, ¿no? En la cual prácticamente se le manda una inductiva, mira, tu volumen de ventas con ingresos es prácticamente tal, pero estamos pensando que es una persona natural con negocio a la que le vamos a cerrar. Pero para el caso de una persona jurídica, mayormente no se da a nivel de cierre, sino a través de un procedimiento de fiscalización, no de verificación, que culmina con una resolución de multa, una resolución de terminación o, de ser el caso, una orden de pago. ¿Qué pasa si la SUNAT cierra mi negocio, pero yo al día siguiente lo abro nuevamente? Bueno, ese tema es como decir, ¿qué pasa si por ejemplo me cierran y yo soy terco y abro? Bueno, pareciera que es un incumplimiento pues prácticamente que no tiene ningún tipo de sentido, porque a veces muchos dicen, pero ¿qué pasa si por ejemplo el fisco me cierra y yo quito el cartel que dice cerrado y aperturo? Bueno, hay que ver de que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la norma dice que en caso se haga, o si es que él saque el sticker o ese papel que dice cerrado antes del plazo, se le va a incrementar los días de cierre. Entonces, si tenía 3, ahora pasa a 6 días de cierre y puede llegar hasta 10 días de cierre. Entonces, para nosotros es importante que tomen en cuenta la consecuencia. SUNAT evidentemente cada vez está más pendiente de los pequeños negocios. A nivel de obligaciones tiene una data que le permite fiscalizar pues a todos, tienen un Big Data que tiene información inclusive que no aparece necesariamente en las redes y que puede originar de que la sanción, en el caso del participante que me pregunta, se amplía más días. Entonces ese es el problema, ¿no? O sea, otra cobranza coactiva no va a tener, pero por lo menos el cierre sí se le ampliará más días y eso perjudica el negocio. Sobre esto, doctor, nos preguntan, sé de un negocio a que lo cerraron, pero comenzó a atender al día siguiente a puerta cerrada.
A veces es un tema interesante. Es como esas discotecas que tú te ibas, que cerraban a las 2 de la mañana y por la puerta falsa te hacían entrar, ¿no? Bueno, en este caso son casos, como digo yo, casos raros, ¿no? Porque prácticamente el fisco tiene que tomar en cuenta que hay una puerta de acceso, ¿no?, al negocio, que lo ideal es que sea un negocio y no una casa habitación, porque si no, obviamente no va a ser el cierre sino una multa. No voy a secuestrar a todos por 3 días, pero sí hay casos en los cuales, si es un negocio que ha cerrado la SUNAT y ha abierto su puerta en paralelo, pues prácticamente está incumpliendo la sanción impuesta y puede originar en una verificación que haga el fisco, ¿no?, una sanción por mayor cantidad de días. Pero sí, casos como el que comenta el participante, lo hemos visto, lo hemos escuchado muchas veces, en las cuales inclusive no sea solamente eso, sino en algunos casos, por ejemplo, cierran el negocio y como yo sé qué días van a cerrarlo, porque no es que SUNAT te sorprende y va y te dice cierro hoy, sino que ya te han mandado un acta en el cual te dice qué días vas a cerrar, pues lo que hacen las empresas o los pequeños negocios, perdón, es esa mercadería la pasan a otro negocio para que ese negocio las venda. Entonces no me perjudico porque mi mercadería igual se está vendiendo, de repente le pago una comisión al tercero, pero igual sigo cerrado, ¿no? Mi negocio igual sigue vendiendo productos a pesar que el mío está cerrado, se está haciendo a través de otro tercero. Entonces eso también es una práctica que muchos han hecho, conociendo pues que SUNAT no es que te cierre y pone a la persona paradita ahí cuidando que no lo abras, ¿no? Es un costo innecesario para el Estado, pero también creo que las personas son conscientes que prácticamente estas omisiones pueden originar una ampliación de los plazos de la sanción. Otra pregunta, doctor. ¿Eso quiere decir, doctor Miguel Carrillo, que si una discoteca la cierra la SUNAT y me hace ingresar por la puerta falsa, SUNAT puede venir con efectivos policiales al local? Bueno, tampoco. No creo que se emocionó con la pregunta de la discoteca, porque más el tema de la discoteca suena una sanción de la municipalidad, ¿no? Que es el cierre de la discoteca por no cumplir con una ordenanza municipal. Pero no es que te van a sacar pues con policía de la discoteca, o sea, SUNAT no tiene esa facultad. Lo que SUNAT tiene facultad es para que si el negocio abre, ¿no?, por ejemplo, a pesar de estar cerrado, se amplíe la sanción por 3 días más y ahí seguramente realice otras acciones adicionales para verificar que eso se cumpla, ¿no? Como le digo muchas veces, a veces se confunden las obligaciones de SUNAT con las de las municipalidades, ¿no? Yo inclusive he tenido esa duda cuando voy a un negocio cerrado, veo cierre de temporal, entonces tengo que ver si es cierre temporal de SUNAT o si es que la municipalidad la ha cerrado, por ejemplo, estos casos en los cuales no tienen licencia o el caso de la licencia de construcción. Entonces, mayormente lo que se hace es tratar de analizar qué competencias tiene el fedatario. El fedatario lo único que tiene que hacer es dejar constancia si se emitió o no se emitió el comprobante de pago. Si no se emitió, levanta su acta probatoria y después viene otro funcionario de SUNAT a efectuar el cierre. Pero, también es muy cierto, si el negocio forma parte de una casa habitación, hay gente dentro, evidentemente SUNAT no lo va a cerrar, sino lo que va a hacer es modificar la sanción de cierre por una sanción de multa. Y es ahí, por ejemplo, cuando la multa se va en función a la UIT y también el monto es alto. Bien, doctor Miguel Carrillo, muchas gracias por participar en nuestra secuencia de entrevistas al OLP, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Palabras finales a modo de conclusión, doctor, sobre el tema que hemos tratado en esa transmisión. Bueno, agradecerte, Francisco, la invitación del EP y sobre todo decirle a los contribuyentes que estén muy atentos. Sobre todo, la mayoría de preguntas que nos han hecho, intervenciones que nos han hecho, son pequeños negocios que por lo que veo están en la categoría, están dentro del nuevo RUS. Y mayormente decirles que a ustedes el procedimiento que se va a habilitar no necesariamente es un procedimiento de fiscalización inicial, sino lo que está haciendo SUNAT es verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Las más llamativas son 2. La emisión de comprobante de pago, por eso les voy a pedir que emitan comprobante de pago desconfiando de cualquier consumidor, y no necesariamente porque sea algo malo, sino porque es algo positivo, sincera en su negocio y les da mejor, digamos, percepción por parte del cliente, porque el cliente que no esperaba que le emitas un comprobante, ahora se lo emites, quién sabe más adelante cuando los gastos de la persona natural sean deducibles en su totalidad, esto le sirva también al cliente y haga más competitiva los puestos o los negocios que tengan que emitir comprobante de pago. Entonces, por ese lado, tengan en cuenta que lo que está haciendo SUNAT es verificar obligaciones, no necesita una fisca. Y para el caso de empresas, por ejemplo, personas contribuyentes que están sujetos al régimen general, al régimen del MIPE, sí es frecuente que se dé la fisca. ¿Por qué? Porque ustedes presentan una declaración jurada anual del impuesto a la renta, en la cual exteriorizan la determinación del impuesto anual y también declaran mensualmente el IGB, como es el caso del RER también. Entonces, en el caso del IGB, lo que declaran son las ventas, las compras, y esto está sujeto a un posterior cotejo que haga la SUNAT. Por eso, incluso
antes que sean fiscalizados, si es que alguno no ha sido fiscalizado, les voy a recomendar que siempre guarden la mayor cantidad posible de documentación interna, societaria, civil, laboral o contable que respalde sus operaciones, porque también, ya que estamos viendo cómo afrontar la fisca, SUNAT lo primero que observa es si la operación se ha realizado o no se ha realizado. Hay empresas, por ejemplo, que me consultan y me dicen, pero yo no realizo operaciones no reales, no realizo venta de facturas falsas, clonadas, pero me están diciendo que mi operación no se realizó. Bueno, ahí no se está cuestionando la falta de realidad de la operación, sino la falta de fehaciente, que al final pareciera lo mismo, pero origina el desconocimiento tanto del gasto y el crédito fiscal. Así que mi recomendación, traten de cumplir sus obligaciones tributarias, la mínima, por ejemplo, emitir comprobante de pago en cada operación que realicen con consumidores finales, y declaren, siempre traten de conciliar lo declarado con lo facturado para efecto del IGB y los ingresos devengados para renta. Mi recomendación en este caso para los que están en el MIPE y en el régimen general del impuesto a la renta. Traten de tener la mayor documentación posible, respaldar sus operaciones y afrontar la fisca con todo lo que puedan tener. Bien, amigos de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú, hemos llegado a la parte final de este segmento. Aló LP, ¿qué hacer ante una fiscalización de la SUNAT? Hemos contado con la participación del doctor Miguel Carrillo, experto en Derecho Tributario, que ha absuelto todos los supuestos que ustedes han podido consignar en la caja de comentarios. Yo me despido de todos ustedes en su programa LP Pasión por el Derecho, Aló LP, programa que busca trasladar todas sus interrogantes de